ir a la población. De ahí entonces viene la palabra demografía. Entonces población o pueblo y descripción o representación. De ahí entonces viene lo que es demografía. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es describir la población. ¿Por qué necesitamos describir la población? Porque necesitamos saber a qué población nosotros tenemos que cubrir, a dónde tenemos que llegar, ¿verdad? Y cómo está estructurada esa población. ¿Qué es la estructura de la población? Es los grupos etarios. ¿Por qué necesito saber los grupos etarios? Porque si yo quiero vacunar, necesito saber mi población menor a un año. O menores de 4 años o menores de 1 año. Si yo quiero realizar o tengo una meta de Papa Nicolau, necesito saber la población de mujeres de 24 a 64. Si quiero trabajar con métodos anticonceptivos, tengo que saber mi población de 10 a 54 años. Entonces, según lo que yo voy a aplicar, necesito saber la población enfocada, a dónde yo quiero llegar. Si quiero proyectar medicamentos para personas con diabetes, entonces es una ciencia que estudia las poblaciones humanas. Vamos a ver si acá podemos centrar este. ¿Será este? No. Es una configuración interna. Eso es lo que perdimos en la clase. O el aula. Entonces, demografía, ¿quién estudia? Sociólogos, antropólogos, psicología, ciencias políticas, economía. Acá no está, por ejemplo, medicina. De hecho, lo que estudia todas las ciencias sociales es la población humana, todas las ciencias sociales. ¿Cuál es el objetivo? Estudiar los movimientos. ¿Cuál es el movimiento de la población? ¿Cómo es el movimiento de la Tierra? Rotación y traslación. ¿Y cuál es el movimiento de la población? ¿Cómo se mueve la población? ¿Cómo aumento o disminuyo? Nacimiento. ¿Y el otro? Muerte o defunciones. Ese es un movimiento de la población. Hay otro movimiento. Migración. Yo puedo vivir en un distrito hoy, mañana vivo en otro distrito. En un barrio, mañana otro barrio. En un departamento, mañana otro departamento. En un país, mañana otro país. Entonces, se concentra el estado dinámico de esta población en el tiempo. El estado de la población hace referencia a su tamaño, cantidad, distribución territorial, dónde están ubicados, estructura, que es edad y sexo, y otro subgrupo de interés. Su grupo de interés sería según la patología que queremos trabajar. Entonces, puede tener cambios. ¿Cómo ocurren esos cambios? Fecundidad, mortalidad y migración. ¿Qué pasó en la pandemia 2021? Hubo muchas defunciones. ¿A qué grupo afectó más? Mayores a 50 años. ¿A qué sexo afectó más? Masculino. ¿Está? Entonces ahí se dan cuenta, cuando afecta a cualquiera de los sexos, afecta a la fecundidad. ¿Verdad? Perdón. Afecta a la fecundidad. Entonces, hay mucha muerte y eso afecta a la fecundidad, y la migración es otro tipo de movimiento. Por ejemplo, hubo un tiempo donde mucha gente se iba a España. Entonces tenemos dos estados de la población. El primero habla del tamaño de la población, la distribución, estructura, composición, y la dinámica es la fecundidad, mortalidad y migración. La dinámica viene a ser el crecimiento. Puede crecer como puede decrecer. ¿Cuándo vamos a decrecer nosotros? ¿Cuándo? Cuando las muertes son, cuando la tasa de mortalidad es mayor a la tasa de natalidad. Entonces, eso va a ser cerca de, cuando capaz algunos de ustedes estén todavía, va a ser en el año 2080. Entonces, según las estimaciones, por supuesto que esto todo se puede revertir. Entonces, la población está sujeta a cambios continuos, que generan procesos de entrada y salida, que es la migración y emigración. ¿Verdad? Reside una determinada localidad, esto pasa mucho, porque todos están concentrados en capital y central. ¿Por qué? ¿No hay mayor? Así mismo. ¿Verdad? La mayor concentración de personas
¿qué problema tiene después de salud? ¿Dónde hay imagen? ¿Alcanza? No alcanza, pero ¿qué problema de salud puede tener? Se propaga mucho más rápido cualquier virus. ¿Verdad? Entonces, cuando hablábamos de la pandemia, en este caso el COVID, ¿dónde afectaba más? En aquellos departamentos donde tiene mayor población y aquellos departamentos donde su cabecera regional o departamental, que sería la capital, es donde más efectos. Área, ¿y qué sería? ¿Cómo le llamamos al área? Metro cuadrado, pero eso se determina como la superficie. Entonces, la superficie en kilómetros cuadrados dividido la cantidad de población. Entonces, la primera fórmula viene a ser, y ese indicador se multiplica o no, es directo. ¿Ya? Entonces, cuando sale algún dato y queremos calcular la distribución o la densidad poblacional, tenemos que saber cuánto es la superficie de cada departamento. ¿Cuánto es la superficie de Paraguay? 406.752 kilómetros cuadrados. ¿Cuánto es la población? Vamos a suponer que es 7 millones. Podemos sacar ese cálculo. 7 millones dividido 406.752. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Tiene que salir un número mayor a 1. En ese caso sería la población 7 millones dividido 406.752. 6 millones 190 mil el último año. Ese puede ser. Ese es el primer error que no podemos cometer. Si hay mucha gente que fallece. Desde el año 0 hasta hoy, ¿cuántos habrán fallecido? ¿Cuánto sale? 17,20. Podemos redondear el 17. En 7 millones si consideramos. Esto sería 17 personas, ¿verdad?, por kilómetro cuadrado. Eso sería la población nacional. Y fíjense que solamente Capital tiene 1.700 personas por kilómetro cuadrado. O sea que acá hay un virus respiratorio que agarra todo. Entonces hay dos determinantes de la dinámica poblacional, que es entrada, natalidad, inmigración, y salida, mortalidad, emigración. Pregunta: ¿natalidad es lo mismo que fecundidad? No. ¿Cuál es la diferencia? Uno nace vivo. ¿Y arriba? ¿Es así? ¿Tiempo arriba? Nacidos vivos sobre población. En realidad es nacimiento. Nacimiento y nacidos vivos son diferentes. ¿Por qué no es diferente? ¿Por qué es diferente? Es diferente, que pueden nacer muertos. Pueden nacer muertos. Pero nacer muerto no es nacimiento. Claro que sí, ya nació. No nació nunca. No, y si nació muerto no nació. No, si expulsó el producto. Pero ahí es diferente de un aborto espontáneo. No, o se sacó el producto. Estamos hablando de fetales. Y estamos hablando de nacer vivo. ¿Cuál es el concepto de nacido vivo? Que haya dado alguna señal por lo menos un segundo. ¿Verdad? Por lo menos un segundo. Y fetal, ya se extrajo el producto y sin ninguna señal de vida. Estos son entonces fetales, que acá entran los abortos. ¿Verdad?
nacido vivo se completa si dio una señal de vida y después falleció. Se hace el nacido vivo y se hace la defunción. ¿Qué hace el médico acá? Solito allá en Alto Paraguay. Ya todo. Muerte súbita. El médico Caigüen, usted no quiere escribir. Va a completar solamente este. Donde el apartado, la mitad del certificado de defunción dice fetal. Entonces le conviene al médico decir que fue fetal. Total, va a completar un formulario. Porque si dice que nació y después falleció, tiene que completar dos. ¿Qué perdemos ahí? Perdemos el número, perdemos la vida, pero el número perdemos defunciones neonatales. ¿Ya? Y sumamos fetales. Perdemos nacido vivo. ¿Verdad? Entonces, esa es una práctica que se hace. Entonces, todos son estos indicadores de mortalidad, indicadores demográficos. Entonces, la tasa de natalidad, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad neonatal y la tasa de mortalidad fetal. Hasta ahora ya vimos 1, 2, 3, 4 indicadores. Natalidad viene a ser por 1000. ¿Ya? Infantil es de funciones menores a 1 año, dividido nacido vivo multiplicado por 1000. Neonatal viene a ser de funciones menores a 28 días sobre nacido vivo multiplicado por 1000. Fetal viene a ser de funciones fetales sobre nacido vivo multiplicado por 1000. ¿Está? Entonces, puede darse el caso, nuestra tasa de mortalidad neonatal hoy está cerca de 9,2. Y puede ser que nuestro nacimiento, hoy nuestro nacido vivo está en 98.000. Si da estos dos datos y pide calcular la tasa, las muertes neonatales, ¿qué hacen? Le da la tasa prenatal, le da los nacidos vivos y le pide calcular las muertes neonatales o las defunciones neonatales. ¿Qué hacemos? El problema nos da la tasa de mortalidad neonatal y nos da los nacidos vivos y nos pide calcular las defunciones neonatales. ¿Qué hacemos? Funciones neonatales y convertimos a uno. ¿Y cómo? Decime cómo. Y se divide TMN dividido NB. 9,2 dividido 9.800 por 1000. Entonces 9,2 dividido 98.000 por 1000. ¿Cuánto sale? 0,09. Les pregunto, ¿puede haber 0,09 muertes neonatales? Entonces, ¿sentido común ya no? Bueno, si yo tengo el valor de la tasa, yo lo primero que tengo que hacer es
poner la fórmula. La tasa de mortalidad neonatal es igual a defunciones menor a 28 sobre nacidos vivos por 1000. Yo tengo la tasa que es 9,2, no tengo las defunciones menor a 28, pero sí tengo los nacidos vivos. Y 1000 ya conozco. Esto va a pasar multiplicando por el 9.2 y esto va a pasar dividiendo entre ellos. Y eso va a ser la de funciones menor a 28. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9.2 por 98 van a ser la de funciones. ¿Cuánto sale? Por 9.2 por 98, no he dividido. 901. Ok, entonces hay 901. Entonces hay 902 ya. Punto 6 sería entonces 902. No, ¿por qué si eso pedía? ¿Eso pedía? Sí. No, el primero es tasa de natalidad, el segundo tasa de mortalidad infantil, el tercero tasa de mortalidad natal, el otro es tasa de mortalidad natal. Menor a un año. Claro. Y tasa de nacido. Que liga la población masculina en 3.200.000. ¿Sí? Y diga que la población femenina es 49%. Y pide la tasa de natalidad. ¿Dónde tenemos que aplicar la fórmula? De nacimiento sobre población. Ya tengo yo los nacimientos, pero me falta la población. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago esa población? Está libre. Podemos convertir. ¿Cómo pensás que podemos hacer? Sí, se puede, pero ¿cómo hacemos? Puede ser por regla de tres. ¿Cómo hacerlo? Puede ser. Lo que vamos a decir entonces es que 3.200.000 representa el 51% y 49% representa la población femenina. Entonces la población femenina sería 3.200.000 por 49% dividido 51%. Entonces eso tenemos que hacer 0,49 y esto 0,51. ¿Cuánto sale entonces la población femenina? Ok. Población femenina, 3 millones. 0,74. 510. ¿Está bien? Entonces, esta es la población femenina y lo que voy a hacer ahora es la población total, que sería 3.200 más 3.074, 510. Sería entonces 6.000.000
274.510. Y ahí entonces hago 9.800 dividido 6.274.510 multiplicado por 1000. Luego tiene que estar cerca de 15. Dividir, aplicar la fórmula. Nacido vivo que 98.000 dividido la población total multiplicado por 1000. 15,6. Está cerca de 15. Entonces la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de natalidad es 15,6. ¿Qué significa ese 15,6? Puede salir. ¿Qué significa el 15,6? Esa tasa de natalidad por nacimiento sobre población no. Por 1000. Por 1000. Bien, todas las tasas es multiplicado por algo. ¿Por qué tasa y no porcentaje? Porcentaje es por 100 y tasa es por 1000 en la mayoría. Algunos son por 100.000. ¿Por qué por 100.000 y no por 1000 cuando el valor es muy pequeño? Porque no tiene sentido decir 0,2, porque no podemos ni siquiera comparar. Entonces, ¿qué significa este 15,6? Menos 2 van a tener si hay que explicar así. 15,6. Y eso se puede convertir ¿Para qué quiere convertir? Vamos a redondar en 16 para explicar qué es. Si miramos la fórmula, está en base a la población y está por 1000, entonces lo que vamos a decir es que hay 15 nacimientos por cada 1000 personas. O sea, 16 y redondeamos. 16 y redondeado. Es decir, que si yo divido 6.274.510 entre 1000 y multiplico por 15, voy a tener mi dato de nacimiento. Entonces, esto significa que por cada 1000 habitantes o 1000 personas nacen 16 niños. ¿Está? Entonces, eso es lo que significa la tasa de natalidad. La fecundidad es el promedio de hijos que se espera que toda mujer tenga en su etapa reproductiva. Entonces, no es una tasa, sino es un promedio. ¿Está? Entonces, la tasa global de fecundidad es un promedio de hijos. Bueno, entonces eso podemos hacer también ya con esos valores. También puede darse el caso de que no haya pedido la tasa de natalidad. O puede darse el caso de que haya dado la tasa de mortalidad, que hoy es 5 y un poquito más. Si yo resto natalidad con mortalidad, ¿qué obtengo como resultado? Aumento de la población, que sería el crecimiento. Ahí sale otro indicador, tasa de crecimiento. Si yo resto la natalidad con la mortalidad, que sería 15 o 16 menos 5, va a ser 11. ¿Qué significa eso? Que por cada 1000 personas la población crece 11. ¿Ya? Entonces por cada 1000 vamos a crecer 11. Por eso es que digo que nosotros, ¿cuándo vamos a doblar nuestra población? Ni en 100 años, porque crecemos muy lento. Entonces, la tasa de crecimiento es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. Puede darse de muchas formas. La tasa de mortalidad, la tasa, otro indicador más, viene a ser las defunciones sobre la población
multiplicado por 1000. Es decir, que si tenemos acá la tasa de mortalidad, podemos hallar las defunciones. ¿Verdad? ¿Cómo? Aplicando la fórmula. ¿Por qué? Porque yo tengo que la tasa de mortalidad es 5. Las defunciones no conozco, tiene que ser un poco más de 30.000. Dividido la población, y la población es 6.274.510 multiplicado por 1000. Y ahí sacamos la defunción. La defunción va a ser igual a 5 por 6.274.510 dividido 1000. Y acá sale cuánto es la defunción. ¿Cuánto? 31.371,5. Ah, cerca de 31.372,5, que vamos a dejarlo en 31.373. ¿Estamos? Entonces ahí sacamos las defunciones. Fíjense esto. Si yo resto, y pueden restar, los que nacen, 98.000, pueden hacer por favor, 98.000 menos 31.333. 98 menos 31.333. ¿Cuánto sale? 66.697. Eso es lo que crece en la población. Vamos a dividir entre la población. Dividido 6.274.510. Y vamos a multiplicar por 1000. ¿Cuánto sale? 10,6. Es la diferencia entre 15,6 y 5. Entonces podemos hallar la tasa. Si tenemos estos dos valores, podemos hallar la tasa de mortalidad. Entonces a eso es lo que yo voy. Ustedes tienen que saber cómo podemos hallar y cómo podemos aplicar la fórmula. Podemos llegar por varios caminos. Lo importante es conocer qué es lo que tenemos como dato. ¿Verdad? Entonces puede que nos dé la tasa de mortalidad, pero puede que dé la tasa de crecimiento. ¿Verdad? Y si me da la tasa de crecimiento y yo tengo la tasa de natalidad, de repente puedo hallar la defunción. ¿Se entiende? Muy bien. Otro valor demográfico. Que con los datos que tenemos, el índice de masculinidad, que es población de varones o hombres dividido población de mujeres multiplicado por 100. En este caso, si queremos hallar el índice de masculinidad, sería población masculina, que es 3.200.000 dividido 3.074.510 multiplicado por 100. ¿Pueden calcular? Índice de masculinidad. ¿Cuándo eran las mujeres, perdón? Acá. Y acá está varón. 97,72. 97,72. ¿Puedo dejar el 98? ¿Qué significa ese 98? Aproximadamente para hacer 3.200.000 dividido 3.034.000 ahora. Varones, 3.200, masculino, Sí. sobre mujeres, 3.034.510. Por 1.000. Por 100. Ya por saber. Por 100. Por 100. Por mí va a salir 104. 104. ok. 104 sale. ¿Cómo ustedes se podían dar cuenta si estaba mal o no? Si el numerador es mayor que el denominador, el valor tiene que ser superior a 100. Si el numerador es menor que el denominador, el valor tiene que ser menor a 100. En este caso, varones es 3.200 y mujeres 3.74. Hay más varones que mujeres, entonces tiene que ser mayor a 100. ¿Qué significa este 104? Ese va a pedir sí o sí que se explique. ¿Qué significa ese 104? Que hay 104
No, no puede ser 204. Sí, es así. Por cada 100 mujeres hay 104 varones. ¿Ah? Una población de... Por cada 100 mujeres hay 104 varones. Quiere decir que hay 4 más. ¿Ya? Hay 4 más. Entonces, esa es la interpretación del índice de masculinidad. Eso se puede hacer en cualquier lugar. Si yo acá mismo puedo contar cuántos varones hay dividido entre la cantidad de mujeres, multiplico por 100 y voy a decir que en esta sala por cada 100 mujeres hay X cantidad de varones. Entonces, es un índice demográfico, índice de masculinidad. Esto es importante hacerlo a nivel nacional, ¿verdad? ¿Ustedes qué creen que pasa a nivel nacional? Que es porcentaje de ocupación de qué? Vamos a hacer este indicador. Un indicador de gestión. El otro indicador demográfico se llama, ustedes ya pusieron el índice de densidad poblacional, ¿verdad? Dentro de la lista. La población, la razón de dependencia. La razón de dependencia. ¿Por qué es razón y por qué no es tasa? Porque también existe la otra razón que no usamos, que es la razón de mortalidad materna. ¿Y por qué no es tasa? La razón de defunción, de dependencia, es igual. ¿Quién depende de la población? ¿Quién es la población dependiente? ¿Quién es la población que depende de otro? ¿Y cuáles serían? ¿Población de qué edad? ¿De 0 a cuánto? De 0 a 17. 12. Niños menores de edad, todos son hasta 17. 0 a 14. No estamos hablando de que hasta qué edad es a pediatra o lo que sea. Hay una discusión hasta hoy. Hablamos también de pediatra hasta 16 años. 0 a 4 años, porque a los 15 ya puede trabajar, por más de que tenga 15, pero ya puede hacer algún tipo de trabajo. ¿Cuál es la otra población dependiente? Adulto mayor. ¿Cuál? Adulto mayor. Anciano no se usa más, adulto mayor. Sí, 60. 65 años y más. Dividido la población que no depende de nadie, entre comillas. ¿Cuál es la población que me falta para sumar el 100? De 15 a 64 años. Este valor ronda el 50%. Multiplicado por una probabilidad por si vamos a hacer eso. Vamos a por ahora. Si lo ronda el 50. ¿Por qué? Ahora que vemos esto, ¿por qué una razón y no una tasa? Vamos a poner un ejemplo en la tasa. La tasa de mortalidad infantil de funciones menores a 1, sobre nacidos vivos por mil. Es una tasa. Y esta es una razón. ¿Cuál es la diferencia? En los nacidos vivos, pregunto, ¿incluye estas defunciones? No. ¿Por qué? Nacimiento. Si nació vivo, Ah, sí. ¿tá? Porque si nació vivo y murió es una defunción. Si nació muerto no es una defunción. Sí. Entonces, cuando el numerador incluye el denominador, es una tasa. Vamos a mirar acá. La población de 14, 0 a 14 y 65 y más, ¿incluye en 64? No. Si acá hay la población total, iba a incluir.
Entonces, cuando el numerador no incluye en el denominador, es una razón. Ejemplo, la razón de mortalidad materna viene a ser las defunciones maternas. Materna viene a ser todo lo relacionado al embarazo hasta los 42 días posterior al nacimiento. ¿Está? O sea, si una mujer está esperando colectivo y le atropella una moto y muere, no es muerte materna, porque no fue la causa directa de muerte, fue un accidente de tránsito. Entonces, las defunciones maternas dividido los nacidos vivos multiplicado por 100.000, el único indicador que es por 100.000. Dentro de las defunciones maternas, que vienen a ser generalmente de 10 a 54 años, que es la edad de embarazo, realmente es 9. ¿Incluye los nacidos vivos? No, por eso es la razón. ¿Está? Entonces, la razón de mortalidad materna son las defunciones maternas dividido nacido vivo multiplicado por 100.000. ¿Qué es lo que puede costar construir la razón de dependencia? ¿Por qué? Porque puede dar una población de mujeres o varones o totales, un porcentaje donde está la diferencia, y yo tengo que tratar de encontrar esto. Me tiene que dar alguna referencia. Con esto yo puedo encontrar la población total. Me puede dar una referencia. 65 y más es X%. 65 y más son 700.000 personas más o menos. ¿Por qué yo sé eso? Porque cuando se decía que la vacunación tenía que afectar a la persona de 65 años y más, estábamos hablando de 70.000 vacunas. Entonces, puede ser que de esta población, y yo por diferencia o por lo que fuera, tengo que tratar de encontrar todas las subdivisiones. O sea, se tiene que poder si es que está el dato. No es que va a estar un dato que ustedes no van a encontrar cómo extraer. Sí o sí tiene que haber, pero ustedes tienen que poder mirar los datos que tienen. Inclusive puede ser que hay indicadores que ni siquiera piden, pero deben aplicar para sacar ese dato. Entonces tienen que aplicar la fórmula. En Paraguay mueren cerca de 32.000 personas al año. O sea, no les puede salir un valor de 50.000. En Paraguay mueren cerca de 32.000 personas al año. En pandemia fue el único año donde murieron 54.000 y un poquito más. Fueron 20.000 más. Pero a causa del COVID fue un poco más de 14.000. Quiere decir que 6.000 fueron defunciones por otras patologías que posiblemente fueron desatendidas. En Paraguay nacen cerca de 100.000 niños al año. O sea, no me puede salir 150.000. No me puede salir 20.000 tampoco. Nace cerca de 100.000 niños al año. En los últimos 7 años hemos perdido 15.000 niños. ¿Por qué? Porque va bajando. ¿Qué es lo que baja? ¿Por qué tenemos menos nacimientos? ¿Qué baja? ¿Cuál es el promedio de hijos por mujer? La tasa global de fecundidad. La tasa global de fecundidad en Paraguay es de 2.2. ¿Qué significa eso? Que en promedio cada mujer tiene 2,2 hijos. ¿Ya? Cuando este valor, teníamos 2.7, 2.9, y hace como 15 años atrás era 4.7, y en el 87 era 6,9. Entonces, hoy tenemos esta tasa. Los nacimientos van descendiendo. Cuando llegamos a una tasa igual a 2, la población se va a estancar. ¿Por qué? Porque cada pareja en promedio van a tener 2 hijos, y como la distribución entre hombre y mujer es 50 o 51, 49 o 50, 50, se supone que uno va a ser varón y otro va a ser mujer, según las probabilidades. Entonces, cada mujer, si tiene 2 hijos, uno de ellos va a ser mujer y otro va a ser varón, va a lograr justamente la reproducción. Si es menos de 2, la población va a parar de crecer. ¿Verdad? Y va a ser una población súper
envejecida. Va a tardar, pero en el año 2040 Paraguay va a perder el bono demográfico, que es la población joven. ¿Por qué? Porque en la pirámide poblacional la población joven va a empezar a crecer hacia edades más avanzadas. Y si nosotros no estamos preparados para, en el servicio de salud, para recibir a esa cantidad de gente, vamos a tener serias dificultades. Entonces, eso es lo que va a pasar más o menos en el año 2040, cuando ustedes están ya con 10 años de antigüedad. Yo voy a estar escuchándole y viéndole por la tele. Muy bien, todo esto ya vimos. Tamaño, composición, por sexo, edad. Urbano, rural también puede ser allá de repente que dé la población urbana y en porcentaje de la población rural, y ustedes tienen que sacar la población total. Acá vimos la tasa bruta de natalidad, la tasa de mortalidad, tasa de crecimiento. Vimos que es la diferencia entre la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad. Mortalidad infantil, fecundidad general sería el promedio. Esperanza de vida nacer, ¿cuánto es la esperanza hoy? De Paraguay nada, pero ¿cuánto es la esperanza de vida? ¿Quién tiene una esperanza mayor, el hombre o la mujer? La mujer tiene una esperanza o una expectativa mayor. La esperanza o la expectativa es de 78 años para las mujeres y 72 para los varones. Quiere decir que en la pirámide poblacional, cuando nosotros vemos la distribución de hombres y mujeres, en la cúspide hay más mujeres que varones. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos que la pirámide poblacional está hasta 80 años y más, y como la esperanza de vida de los hombres es 72, hasta esa franja se ve la proporción de varones. Después ya comienza a disminuir en una proporción interesante. 78 años. Pero no crean que ustedes digan, bueno, 78 años y ustedes dicen, bueno, yo voy a vivir 78 años. No, 78 años es para los que nacieron este año. Si ustedes quieren saber cuál es la expectativa de su edad, tienen que ir al año en que nacieron. Y ahí tienen que ver cuál es la expectativa. ¿Verdad? Entonces, 78 años es para las personas que nacieron este año. Entonces, así es lo que se analiza ese indicador. Por accidente de tránsito, 80% son varones. ¿Y a qué edad es que afecta más? Al adolescente. Más o menos hasta los 24, 26 años. Adolescente y adulto joven, vamos a decir. Entonces, eso también hace que la expectativa de vida, por supuesto, sea menor. O sea, llegar hasta esa edad, las probabilidades son mucho menor que de las mujeres. Hasta en los homicidios vemos que hay más varones que mujeres. Hasta en el suicidio vemos que hay más varones que mujeres. Hasta en la tasa de mortalidad neonatal hay más varones que mujeres. ¿Por qué mueren más los varones que mujeres? 28 días. ¿Por qué mueren más los varones que las mujeres? En la mortalidad neonatal. El hombre no quiere vivir. Es caligüeco. La mujer lucha por vivir. Eso está demostrado. ¿Verdad? Entonces, si ustedes separan las muertes neonatales por sexo, van a darse cuenta que fallecen más varones que mujeres. Entonces, de ahí nace seguro la frase que dijo el Papa. Muy bien, vamos a mirar la transición demográfica. Paraguay, ¿dónde está? Esta es la transición demográfica, cuando nuestra tasa de natalidad es bajo y nuestra tasa de mortalidad es bajo. Nosotros hoy tenemos mortalidad 5 y natalidad 15. ¿Cuándo se van a encontrar? Mucho más. Entonces somos un país subdesarrollado o en vías de desarrollo. Cuando esto pasa, cuando se encuentra o están cerca, decimos que es un país desarrollado. Esta es nuestra situación hoy, la tasa de fecundidad, la tasa de mortalidad. No se van a encontrar todavía, por lo menos en los últimos 10 años siguientes. Fecundidad ya vimos, nivel de reemplazo es lo que yo le estaba diciendo. El nivel de fecundidad
al cual las mujeres dentro de la misma corte tienen precisamente suficientes hijas, y vamos a considerar solamente mujeres. Acá toma en promedio para reemplazarse dentro de la población una tasa neta de reproducción de 1. Igual si es 2, esperamos que uno sea varón y otro sea mujer. Pero acá habla de una sola mujer. Bueno, ahí está complicada la situación. Por eso acá la tasa hay que tratar de ver qué pasa con el uso del método anticonceptivo. Vamos a mirar otro. Este es el nivel de reemplazo. Acá sí habla la tasa de fecundidad a nivel de reemplazo, dice que se necesitan tasas globales de fecundidad mayores al número de salto de 2. Paraguay hoy tiene 2.2, un niño por cada uno de los padres. Para alcanzar nivel de reemplazo debido a que nacen unos cuantos más varones que mujeres. A nivel se compensa porque mueren más varones que mujeres en la línea, en la etapa reproductiva. Muy bien. Tasa global de fecundidad, ese es lo que estábamos viendo, el número promedio de hijos. Tasa neta de reproducción, número promedio de hijas. Esto casi no se usa, pero es hijas sobre mujeres. La tasa neta de reproducción es el número de nacimientos femeninos sobre mujeres de 15 a 49 años. Este también está en discusión, cuál es lo que es la etapa reproductiva. En Paraguay, ¿cuál es el año menor que ustedes escucharon? 10. 9 de embarazo, pero nació a los 10. Históricamente, por lo menos desde el año 2004 hasta la fecha, no hemos tenido un nacido vivo de una madre menor a 10 años. Si el embarazo se produjo a los 9 años. Y si nosotros analizamos qué número de mujeres menores de 14 años tienen un nacido vivo, estamos hablando de cerca de 700 mujeres a nivel país. Eso significa que fue un abuso, porque la criatura, o sea, menos de 14 tiene todavía. Vamos a ir mirando. Este ya sabemos. Esta es la población mundial. Ustedes pueden entrar en esta dirección, en este enlace, y van a ver cómo la población automáticamente se va moviendo. Este es un contador a nivel mundial que cuenta cuántos nacieron hoy, cuántos murieron hoy, cuánto tuvimos crecimiento hasta lo que va del año, ¿verdad? La muerte del año. Si ustedes logran entrar en este enlace, se van a dar cuenta de que este es un número que está constantemente en movimiento. Es como una cita de Teletón, vamos a decirle, pero es un movimiento. Van a entrar después ahora cuando les pase la presentación. Estos son la población por continente, ¿verdad? Vemos que el mayor porcentaje, Paraguay, ¿dónde está? No hay Paraguay. Fíjense la cantidad de población por cada continente. Nosotros estamos acá prácticamente. Y también lo que aportamos. Esos son los porcentajes según los países. Lo que figura en el gráfico es Brasil, de América Latina y México. Después ningún otro país está y nosotros entramos acá. India es el que tiene una población bastante grande y China. Muy bien, nosotros estamos acá. ¿Acá quiénes estamos? La mayoría de países europeos. ¿Algún país de Sudamérica que está acá? Brasil. ¿O por lo menos está cerca? Hay dos. Chile es uno de ellos que está ingresando rápidamente. El otro que ingresó hace mucho, Uruguay. Tiene una población bastante envejecida. Uno va a Uruguay y va a encontrar mucha población. A decir bien. Población adulta. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que pasa cuando es un país que está desarrollado. ¿Por qué? Porque extienden nacimiento y al final, después ya, cuando uno extiende demasiado, ya no nace nadie. Porque aprendieron a vivir solos. Vamos a mirar algunas fórmulas. No se desesperen que falta 20 minutos. Este es el crecimiento. Población Paraguay. Acá vemos las tasas que ya vimos.
Densidad ya saben. Índice de masculinidad ya saben. Tasa, razón de dependencia. Pirámide poblacional, no. Densidad, ya saben. Índice de masculinidad, ya saben. Un indicador de proporcionalidad que mide la cantidad de hombres por cada 100 mujeres en una región, país o continente. El índice de masculinidad obedece a distintos factores como biológicos, políticos, sociales, culturales, históricos y económicos. Ese sale. Razón de dependencia. Menores a 15, mayor a 64, que es lo que hicimos acá. Entre 15 y 64 es. Vamos. Densidad poblacional de un habitante sobre superficie. Razón de dependencia, esta es la fórmula. Índice de masculinidad, esta es la fórmula. Densidad poblacional, población sobre superficie. Este es un ejemplo de índice de masculinidad. 109 salió en este caso. Este creo que es el Paraguay. Sí, no sé de qué año. Pero acá se dan cuenta que está cerquita. Por cada 100 mujeres hay 101 hombres. Ahí no estamos. ¿A qué momento va a alcanzar? La zona de dependencia, que es lo que vimos hace rato. Este no tiene nada hasta ahí. Recuperatorio vamos a recuperar cuando llega. Supongo que todos ya van a tener formulario, no tienen nada. Solamente Acá. va a calcular, por ejemplo, la medida primer parcial y primer parcial, ¿verdad? Así ya dije hace rato. Así mismo. No, también pensamos en todo. El primer examen final les recomiendo. Del 10 de febrero del 2024, o sea, hace días. Peso, probabilidad, si cuadrado, regresión. Mira, no tenía nada de demografía. Acá está. Mira, pues salió 3 puntos. Ya daño, ¿no? Y un ejercicio de demografía, Miramos, qué poco salió. y ahí ya daño. Y las que no se presentan son una mesa de metedor. Un ejercicio cada uno. Así venía presentando primera vez. Ustedes digan Normal, le dije lo que no se van a salvar. Es normal, no se van a salvar. Correlación, regresión. Bueno, vamos a mirar este que está acá. Y vamos a hacer lo que dijo el compañero, que es saber la tasa de población. Vamos a hacer algo interesante. La fecha de ayer, en el sector público. Yo me voy a la última columna y tengo los días de internación. Tengo los días de internación. ¿Qué significa este 1? Que una persona se internó un día, 2 días, 1 día, 4 días, 1 día, 2 días, 5 días. También tengo los servicios donde se internaron, pero eso es para una clase ya más en la sala de informática que no nos da el tiempo para eso. Bueno, tenemos acá los días de internación. Yo entro a un sistema que voy a sacar la cantidad de camas que tenemos en el sector público, que son 7.000 y un poquito más. Yo porque 23 no sé claro. Viene a ser 7.028. Cantidad de camas en el sector público. 7.028. Les pregunto, si yo tengo 7.028 camas en un año,
¿cuánto está disponible? ¿Cuántos días está disponible esta cama? En un año. Yo tengo una cama. En un año este está disponible 360 días. ¿Estamos bien? Si yo tengo 7.000 camas, en un año ¿cuánto está disponible? Si vamos a considerar 360 nomás, ni siquiera 365. Si yo digo que esa cantidad de camas está disponible durante todo el año, en total esas camas están disponibles 253.000 y no sé cuánto. Vamos a ponerle el separador de mínimo. 2.530.080 días. Esa es la disponibilidad de 7.000 camas. ¿Qué es lo que yo ahí tengo? 2 camas multiplico por 360. 3 camas por 360. Ese es lo que va a estar operativo. Ahora, ¿qué yo necesito para sacar el porcentaje de ocupación? ¿Cuántos se ocuparon? ¿Verdad? ¿Cuántos días se ocuparon las camas? Entonces yo veo que este egreso hospitalario que le mostré hace rato, este no es nuevo, es la misma base. Yo tengo acá cuántos días estuvieron internados, cuántos días estuvieron ocupados esas camas. ¿Verdad? Entonces yo lo que hago es, puedo sumar. Si me posiciono acá, acá ya me suma 523,025. 523,025 que veo. 523,025. Muy bien. Lo que estuvo ocupado, o los días que estuvo ocupado, yo divido esto por la disponibilidad y tengo 21%. Pero después nos vamos a los servicios, pero esto es de este año. Vamos a suponer que es a mayo. Mayo, ¿cuántos meses son del año? 5. Entonces yo de 2 millones no debo multiplicar por 12 porque no es del año. Debo multiplicar por ¿cuánto? No por 360, sino sería 5 por 30. 150, ¿está bien? Ese fue un error interesante que cometí. Entonces va a ser por la cantidad disponible. Y sale 50%. Quiere decir que de cada 2 camas una está libre. Alguien pregunte más si hay cama disponible. ¿Qué le va a decir que no hay cama? ¿Verdad? Entonces es un indicador de gestión. Un indicador de gestión debe estar cerca del 85%. Supera eso, ya tengo que cerrar posiblemente el hospital porque en cualquier momento no me puede cubrir. ¿Verdad? O tengo que instalar más camas. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? La cantidad de días internados sobre la cantidad de días disponibles. Y hago la división y saco el porcentaje de ocupación. Y ese es un indicador de calidad. Puedo sacar por servicio los 5 servicios principales: clínica médica, traumatología, neonatología, ginecología, neonatología, terapia, y hay uno que es una bolsa que es fuerte. Y eso no, porque esto es suma. Cada fila representa a una persona. Me posiciono acá y sale 97.000 más sumar, recuento. 103.948 personas. 103.948. La cantidad de personas. ¿Cuántos días se internaron? Esto, dividido con las personas. ¿Qué saco? En promedio se internaron 10 días. ¿Verdad? ¿Cuál era? En promedio entonces se internaron 5 días, la mitad. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo todas las camas ocupadas, yo puedo prever una internación de aquí a 5 días, porque mi promedio es 5. Si esta persona se internó hoy, yo puedo decir, bueno, según el promedio, de aquí a 5 días voy a tener 3 camas liberadas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo yo hago? La cantidad
de días de internación dividido la cantidad de internados. Ahí saco el promedio. Puedo sacar promedio por servicio también. Entonces cada uno tiene su probabilidad. Estas son probabilidades. Profe, dice dividido como ahora. ¿Se divide nomás? Y 10 no sale 500. ¿Cuál? No, pero si es 500, el error que cometí hace rato. Es este. Si es divide el otro, sale 10. Bien. Entonces, si ese nosotros calculamos, va a salir un porcentaje de 55 días promedio. Por supuesto que si nosotros sacamos ginecología que incluye maternidad, 50% son partos normales y 50 cesáreas, sale un promedio más o menos de 2,5. Porque generalmente los partos normales tienen un promedio de 2 días o menos inclusive. Necesitamos liberar cama entonces. Es un promedio es un indicador de calidad. Porque de verdad lo atrás. ¿Sí? Se divide 1.054.000 y 523.000. Sí, ¿Y después? ¿Por 100? por 100. Pasa en porcentaje. ¿Eh? 10%. Me sale el mero 2,4. El 3 es 523 dividido 1.054 por 100. No, es por el punto. Este dividido